Buen día, compañeros. Mi equipo está conformado por Sharon Jerónimo, Vania Montserrat, Ana Aguilar, Blanca Beltrán y su servidora Jocelyn Álvarez Velasco. A mi equipo y a mí nos tocó exponer el tema de ópera bufa y ópera seria. A continuación, les daremos un poco de información de lo que es la ópera bufa y la ópera seria. La ópera bufa. En oposición a la ópera seria, con sus argumentos basados principalmente en asuntos de antigüedad e históricos, con sus trágicos finales que tuvo. Ahí fue cuando floreció la ópera bufa, que presentaba un nuevo contenido de carácter burlón y satírico. Su música era chispeante y tenía que ver un poco con la grandeza de la ópera seria, aunque lo sentimental aún seguía presente. Varios compositores intentaron a medida del siglo XVIII cambiar las prácticas operísticas, introdujeron formas distintas en diferentes áreas y fomentaron la música coral e instrumental. Uno de los factores que contribuyeron a la reforma de las prácticas operísticas durante el siglo XVIII fue el crecimiento de la ópera cómica, que recibía varios nombres. Seria. La ópera seria es un término musical italiano que se refiere al estilo noble y seria de la ópera italiana que predominó en Europa desde el año de 1710 a 1770. El término asimismo fue utilizado raramente en uso común porque pues ya estaba como pasando de moda hacer un género más histórico que nada pues. Bueno, también la ópera seria estaba basada en una trama seria, obviamente, especialmente en una historia mitológica. Evolución de la ópera seria. Farinelli, 1772, coincidió con la llegada de la propia ópera seria. 1685. Venustiano, 1759, quien escribió El ordenador de 50 óperas, la mayoría de ellas para los teatros de Londres, donde pasó la mayor parte de su vida. Jonas Adolf, 1699-1783, alcanzó mayor fama en la vida que este. Obra Mayfair, alrededor del interés por la música barroca en los años 1960. Él desarrolló una voz contratenor y de los estudios musicales con instrumentos originales. Provocó el renacer de las óperas italianas, y desde entonces muchas de ellas han vuelto representándose a sus grabadas de diversos formatos. 1705 y 1776, Alcina, 1735, Ariodance, 1785, Orlando, 1733, Rinaldo, 1711 a 1731, Rodilana, 1725, Circe, también conocida como Xerxes, 1738, con los que se presentan más regularmente en los teatros de ópera y salsa de concierto. Sin embargo, su mejor obra, probablemente la mejor de todos los tiempos, Violino Césares, 1724, un despliegue de fuerza vocal y maestría de la composición orquestal. Evolución de la ópera bufa. Los ejemplos de la ópera bufa son muy variados, desde El Barbero de Sevilla, 1816, a Rossini, hasta Las Bodas de Fígaro, 1786. Murat, un genio. El género ha caído desuso desde 1716 y para muchos la última ópera de este género es Fantasia, compuesta por Verdi en 1893. Principales representantes de la ópera bufa: Giovanni Battista,
4 de enero de 1710, 16 de marzo de 1733. Fue un compositor, violinista y organista del periodo barroco. Su obra influyó profundamente en la escuela napolitana y sirvió como prototipo para la autonomía de la ópera italiana. Baldassare Cherubini, 18 de octubre de 1706. Venecia, de 3 de enero de 1785. Fue compositor veneciano famoso por sus óperas, principalmente por sus óperas bufas. Principales representantes de la ópera serie: Alejandro Starr, 2 de mayo de 1660. Reinado de Napoleón, 24 de octubre de 1725. Fue un célebre compositor italiano que jugó un papel fundamental en la historia musical, principalmente en el desarrollo del lenguaje de la ópera, contribuyendo a perfeccionar las formas de la aria de campo. Llamas esos tomos. 27 de enero de 1756. 5 de diciembre de 1791. Fue un compositor, pianista del antiguo arzobispado. Actualmente forma parte de un audistría, maestro del clasicismo y considerado como uno de los músicos más influyentes y rescatados de la historia. María Luigi Carlos, 14 de septiembre de 1760, 15 de marzo de 1842, más conocido como Luigi Cherubini, fue un compositor italiano. Yo les voy a hablar de la relación de la ópera en el ámbito social, económico, cultural y político. El objetivo político se encarga de representar y publicar un costoso espectáculo mixto, como se llamaba, que superara a la corte de la Ferrara. Snugman pierde detalle y nos informa que las dos únicas funciones, tal vez tres, la segunda pudo ser preferenciada por el público femenino, y eso que aún no llegaba a la censura vaticana para el arte escénico. Y por cierto, junto a la aparición de los primeros teatros para la ópera en Venecia y Roma, surgieron también los primeros empresarios. La ópera comenzó relacionada con la política, pero pronto estuvo también con el comercio. El autor nos trae hasta un presente tan actualizado que incluye nada menos que la narración del conflicto político. Faltaba más que en 1909 causó la apuesta. La ópera alemana de Berlín, en cuyo concepto escénico aparecían varias cabezas cortadas, entre ellas la de Mahoma. Cuando la idea se difundió, presionaron la política y al gobierno por el peligro terrorista que ocurría con participantes, incluyendo el teatro mismo. La medida fue tomada drástica. La cancelación de la ópera fue una autocensura mayor pero digna que censura solo detalle antiislámico. Pero ante la avalancha de protestas del mundo cultural alemán y los opositores políticos, la producción fue presentada con todo y sus cabezas cortadas. Una ejemplar pero riesgosa defensa de libre expresión artística. Asimismo, Stockman menciona el escándalo financiero que protagonizó el gran mecenas Alberto Villar, quien después de hacer durante años donativos millonarios a los principales teatros y compañías de ópera, fue juzgado y condenado, y aún en la cárcel, al destaparse sus actividades fraudulentas para obtener su fortuna. Quienes antes recibían sus donativos sin cuestionar, después quitarían su nombre de las paredes de los teatros y de las listas de donadores. Hoy, la ópera se ha convertido en un complejo acto cultural que va más allá de la manera de función estética, pues pone en juego incluso elementos sociales, políticos y económicos lejanos a su originalidad financiera artística.
La temporada operística está presente en la oferta cultural de cualquier gran ciudad, pero en realidad su aparición y su desarrollo son relativamente recientes. El punto de partida se suele citar con Claudio Monteverdi, a quien se atribuye la composición de la primera ópera en 1609. La temporada operística está presente en la oferta cultural de cualquier gran ciudad, pero en realidad su aparición y su desarrollo son relativamente recientes. El punto de partida se suele citar con Claudio Monteverdi, a quien se atribuye la composición de la primera ópera en 1609. Su originalidad fue en Italia. Varias décadas más tarde, el nuevo género lograría asentarse y consolidarse definitivamente en Europa. La complejidad escenográfica y los costos de sus proyecciones dificultaron, sin embargo, su despegue y debemos esperar a finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX para encontrarla instalada en el horizonte cultural occidental. El crítico historiador presentado en la B.C. Daniel Snowman recorre una historia de la cual esta disciplina artística, la ópera, una historia social desde sus orígenes italianos hasta su actual globalización. Su finalidad es mostrarnos únicamente los avances de sus protagonistas, ya sean compositores o intérpretes, sino que todo lo que rodea al negocio y al espectáculo de la ópera. Gracias. A continuación, les voy a mostrar un video de la ópera bufa. La ópera bufa es muy diferente a la ópera seria, ya que en la ópera bufa su intención es que sea divertida. Voglio fare la buona pasta, voglio fare la buona pizza, voglio fare la buona pasta, voglio fare la buona pizza, la buona pizza, la buona pizza. Per fare la buona pasta bisogna la farina. Per fare la buona pizza anche bisogna la farina. Per fare la buona pasta Me siento mejor, es que no... Hola, a mí me tocó hablarles sobre dos ejemplos de ópera bufa. El primero es Don Pasquale, título originario en italiano, en español Don Pasquale. Es una ópera bufa en 3 actos con música de Gaetano Donizetti y libreto en italiano de Ruffini, y el propio compositor adaptado del texto de la ópera italiana Ser Marco Antonio. Esta obra está basada en 3 actos. El año de publicación fue en el siglo XIX, el idioma es italiano y el lugar de estreno fue Teatro de los Italianos el 3 de enero de 1843. La segunda ópera bufa que les voy a hablar es El Barbero de Sevilla. Es un título originario en italiano. Es una ópera bufa en 2 actos con música de Gioacchino Rossini y libreto en italiano de Cesare Sterminio. Esta ópera está basada en 2 actos. El año de publicación fue en 1815 y el lugar de estreno fue en el Teatro Argentina en febrero de 1816. Y después les voy a hablar sobre
la ópera sencilla y les voy a dar un ejemplo. Esta se llama Rosalinda. Es una ópera seria en 3 actos con música de Georg Friedrich Händel y libreto en italiano de Nicola Francesco Haydn, que a su vez está basada en un libreto anterior de Antonio Salvini, y la historia surge de la obra de Pierre Corneille. Esta obra está basada en 3 actos. El año de publicación fue en el siglo XVIII. El idioma es italiano. Y el lugar de estreno fue Teatro del Rey. Y la fecha de estreno el 13 de febrero de 1725. Como verán, todas estas obras en su mayoría son italianas y tienen muchas representaciones en la actualidad, muchos covers y muchas adaptaciones. La noche es un ejemplo de ópera seria que está basada en dramatismo. La Reina de la Noche, la canción trata de la venganza de la Reina de la Noche, quien utiliza a su hija para matar a una persona. Esta persona tiene un gran poder y Arias se quiere quedar con el poder, entonces chantajea a su hija, que le dice que jamás y nunca será su hija si no mata a esta persona. El elixir del amor, de una lágrima furtiva, es un ejemplo de una ópera bufa. Esta ópera consta de temática cómica, por lo que en este tipo de canción consta la primera parte consta de que es actuada y habla con un soneto musical, y la segunda parte es solo consta de música que trata de un amor indiferente entre un campesino y una terrateniente, y utiliza un elixir para enamorarla sabiendo que no es un amor puro. La diferencia entre la ópera y entre la música de estos tiempos
es que la ópera trata, es como una obra que es cantada. Entonces es o sea, se expresa físicamente. Y las canciones de hoy en tiempo pues solo denigra a la mujer. Y pues ya. Hoy salí de vuelta para mí. Yo que pensaba que venía a dormir, no vino realidad, porque fue una semilla. Me chupa la lollipop, solita se arrodilla. ¿Cómo te atreves, mami, a venir sin mí? No me da la gana, y se lo comeo. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite.